en lo que concierne a las riquezas en este texto, es el primer ítem de los bienes que el hombre posee. Amén de que no podemos servir a Dios y a las riquezas, a Dios y a Mamón, ¿no? También, también lo otro, pero es Dios y las riquezas. Entonces, es bueno, reitero, que nosotros entendamos que se está tomando este ítem de todos los bienes y de todos los privilegios que el ser humano tiene como un bien enunciativo, como un bien, eh, hay otro término técnico que se llama apodíctico, ¿no? A eso se puede seguir muchas otras cosas. Seguramente no todos tenemos riqueza pecuniaria, pero podemos tener otro tipo de riquezas a los que nos aferramos para con ello desplazar a Jesucristo del centro de gravedad. Entonces, a eso se refiere básicamente el texto, para que no lo reduzcamos a la pura parte financiera o materialista, ¿no? El texto no está haciendo eso. El texto no está haciendo eso. Entonces vale la pena que se entienda esto, ¿eh? Porque en la mentalidad hebrea, incluso en los días de Cristo, ya está introyectado por más de 1500 años la idolatría. Entonces la idolatría es sacar del centro de la gravedad a Dios y en el lugar de Dios posicionar, dígase para el Antiguo Testamento, Baal, Acera, Milcoma, Astarte, o a Ra, o a Istar, o a Baal, o a cualquiera, ¿no? A Moloch, etcétera, todos esos dioses que se conocía tanto dentro de Israel como fuera de Israel. Entonces, lo que está diciendo es, cuidado con desplazar el centro de gravedad que solo le pertenece a Dios. Entonces Jesús lo que descubre en este joven es como una hermosa radiografía. El centro de gravedad de este joven particularmente es su riqueza. Para el otro pudo haber sido su sabiduría, para el otro pudo haber sido su belleza, para el otro pudo haber sido realmente una obediencia a Baal o una obediencia ciega a Roma, divinizando a César. Entonces, pero para este joven su centro de gravedad era su riqueza, y esa riqueza había desplazado a Dios del centro de gravedad de su vida. Así que yo puedo cumplir los mandamientos, como el joven presume, en efecto, yo puedo cumplir los mandamientos y sin embargo haber desplazado mi centro de gravedad a otra cosa y no a Dios. Y nos engañamos creyendo que al cumplir los mandamientos yo estoy realmente gravitando en derredor de lo que debo gravitar. Entonces, que tengo en mi centro de gravedad a Dios. Este es el mejor retrato de cómo alguien puede cumplir la ley, pero su centro de gravedad no es Dios. Además, creo que es el retrato del pueblo hebreo. Cumplían la ley, como este joven lo presume, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Entonces el joven se convierte en metáfora de Israel. Todo esto lo he cumplido desde hace 1500 años. Bueno, deja todo eso. Ahora ven, sígueme a mí, que soy el Mesías, la fuente de vida. Es allí, con la metáfora pulida que se dice, es allí donde la puerca tuerce el rabo. Esa es la metáfora pulida que tengo, es la única que tengo. Entonces, ahí es donde este joven se siente totalmente sacudido. Entonces, no queremos que Dios mueva aquello que está en nuestro centro de gravedad. No queremos. Nos queda fácil cumplir unas normas, etc. Ahora, cuando se literaliza el texto y se reduce a la letra, entonces seguramente de buena intención podemos derivar solo el manejo financiero. Bueno, aquí ya entra una comprensión no solo de la microeconomía, de cuántos son mis ingresos y cómo puedo hacer una buena obra,
o de la macroeconomía, que depende de los centros de gravedad financiera, no solo a nivel nacional, sino a nivel universal. Y allí sí nos estamos metiendo ya en un terreno que el texto realmente, aunque de manera tangencial lo aborda, pero eso no es la inquietud básica del texto. Ahora, con esto no estoy evadiendo la pregunta que Omar hace. ¿Qué vamos a hacer cuando en el día de hoy, ¿no? Lo que se hace es pauperizar al planeta y aparte de ello despreciarlos e ignorarlos? Primero nos encargamos de crear pobres y después nos encargamos de ignorarlos y hasta de marginarlos y despreciarlos. Entonces, aún la religión, de manera soslayada, de manera sesgada, se presenta como un huir de la pobreza. O sea, que busco la religión para escapar de la miseria económica, para escapar de la pobreza financiera. Entonces, surgen por allí, a ver, teologías de la prosperidad y siembra acá y Dios te va a dar tanto, y si te portas bien, Dios te va a bendecir, porque a los que se portan bien, Dios los bendice. Ejemplo, Pablo Escobar se portó muy bien y tuvo mucha plata. El Chapo Guzmán se portó muy bien y tiene mucha plata, pero Casto Mesa seguramente se ha portado mal y por eso anda vaciado. Entonces, pues, uno cae en esa trampa fantasiosa, ilusoria, porque uno no entiende las cosas. Ahora, reitero, ¿eso resuelve el problema de la polarización socioeconómica? No lo resuelve. No lo resuelve. Y por eso Jesús seguramente añade, oye, lo que tengas, compártelo con los pobres. Lo que tengas, compártelo con los que necesitan. En el caso del joven, específicamente, su centro de gravedad era la riqueza, el dinero. Bueno, comparte tu dinero. En el caso nuestro puede ser, en el caso mío, de pronto es un par de libros que he leído y Dios me dice, compártelo. No lo hago bien, pero lo intento, ¿no? Lo intento, lo intento. Entonces, es solo comparte lo que tengas. La respuesta de Jesús, aunque ese no es el núcleo de la reflexión aquí, la respuesta de Jesús, como un derivado de seguir a Jesús, será, oye, comparte lo que tengas, comparte lo que tengas. ¿Qué tienes? ¿Qué recurso posees? Compártelo al que lo necesita. Eso sería, en síntesis, reitero, no quiero meterme ni en microeconomía, ¿no? Ni mucho menos en macroeconomía. Y menos hacer un estudio socioeconómico de Latinoamérica, que en este momento es lamentable. Indiscutiblemente en este instante es lamentable. Hay un 30% de la población colombiana que está por debajo del umbral de pobreza. Y eso es grave. Es grave, grave, grave. Eso es una lectura hecha por la Organización de Naciones Unidas. Así es que meternos allí es sumergirme, aventarme ustedes a un océano en el que no sé nadar muy bien y prefiero encontrar algún salvavidas para medio flotar en el momento que yo aborde esos temas más de manera más particularizada. Omar, yo sé que no responde a tus preguntas, pero que creo que por lo menos orienta un poco la reflexión. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Perfectamente entendido, junto con el mensaje que presidió Marco. Gracias. Ok. Elkin. Ok, bueno, pues gracias entonces por esa reflexión. No sé si hay algún comentario para añadir o alguna pregunta que tengan. ¿Alguien más? No, por lo que veo.
Bueno, entonces podemos pasar, Pastor, entonces a las preguntas que quieres plantear con relación pues al tema del libro. Ok, con algunos de ustedes, no con todos, hemos recorrido todo el Antiguo Testamento, hemos hemos intentado hacer ese recorrido. Obviamente no lo manejamos en su totalidad, pero si alguno se dejó guiar por la lectura guía que entregamos previamente, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento, pues seguramente usted ha aprendido algunas cosas, no todas obviamente, y no todas tampoco se recuerdan en el momento oportuno. Pero después de haber recorrido tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no podemos simplemente decir, bueno, por allí escuchamos algunas conferencias y el pastor Mesa se entretuvo por allí tratando de balbucear algunas respuestas que yo no las entendí y listo, vayámonos. Me parece que por ahí no sería la cosa. Daría la sensación de que este servidor, como guía, como acompañante de este proceso, trivializa mucho las cosas y las superficializa. No me gustaría eso. Por eso estas dos últimas lecturas que tenemos, el análisis de un relato y el análisis de un discurso, hace que aterricemos, como lo dije algún día, de estar volando por la superficie del texto, sumergirnos en el texto. Y no únicamente en este texto, porque el texto que está como objeto de estudio para cada uno de los casos, tanto para el análisis del relato como para el análisis del discurso, esos textos se convierten en textos modelo, más bien en análisis modelo. La mayoría de los textos bíblicos o son relatos o son discursos. La mayoría de los textos, en un alto porcentaje, estamos hablando más de la mitad de la Biblia, casi el 80% de la Biblia es relato. El resto es discurso, en la modalidad profética, en la modalidad de la sabiduría, en la modalidad de las epístolas, es discurso, discurso, discurso. Entonces, cuando nosotros aprendemos a analizar estos textos, nos van a servir, reitero, para que de aquí a mañana, cuando usted analice cualquier otro discurso y cualquier otro relato, usted pueda tranquilamente aplicar estos principios que aquí se están aplicando. Por eso es por lo que no quiero pasar tan por la superficie y creo que allí la semana pasada les pedí, por favor, que leyeran el guía, el texto guía, ¿no? El documento que estamos usando como guía. Presumo que ustedes lo hayan leído, ¿no? Un relato es absolutamente diferente en su estructura interna, como lo puede ser el discurso, totalmente distinto al relato. En su momento preguntaré. Entonces, no es lo mismo escuchar de pronto la disertación sobre un tema de un conferencista a oír a alguien que nos relata un cuento. El relato tiene sus propias reglas, tanto de elaboración como de permanencia, de vigencia, de transmisión y también de interpretación para el caso nuestro de los relatos bíblicos. Pues bien, creo que dicho eso, tengo que hacer algunas preguntas. Ustedes ya lo leyeron, apunten estas preguntas y cada uno de ustedes va a tener unos minutos para contestarlo. Seguramente ya lo contestaron. Bueno, más bien hagamos una cosa. Leamos el texto en mención. Juan capítulo 2, versículos 11, si no me equivoco, está sugerido en el texto, versículos 11 al 23. Leámoslo, por favor.
Ustedes tienen algunos Biblia en físico y allí, aún en las Biblias electrónicas, pues prácticamente ¿cómo se dice esto? A ver, simplemente han copiado tal cual las versiones. Los que tienen, por ejemplo, la versión Reina Valera, se van a encontrar con que determinados párrafos tienen un subtítulo. Y aunque esos subtítulos en alguna medida ayudan, no siempre son asertivos para delimitar el texto. La delimitación exacta del texto obedece a la dinámica interna del relato y no a la arbitrariedad de quien lee o quien la distribuye en párrafos, como se hizo hace ya más de un milenio para el caso nuestro, para el caso de la Biblia. Entonces, por favor, leamos desde el versículo 11, aun cuando el subtítulo que lo encontraremos al final del versículo 12 nos dice que allí comienza otro párrafo, cuando realmente el párrafo comienza en el versículo 11. En el versículo 11 se lee esto: este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muy bien. Ahora, jóvenes, ese es el relato. Ustedes han leído las notas y aquí van las preguntas. Apúntenlas, por favor. Apúntenlas. No las he formulado yo. Están en el mismo texto de guía de lectura. Apúntenlas, por favor. ¿Dónde comienza el texto o el relato, el que acabamos de leer? ¿Dónde comienza? Para que no se confíe en los subtítulos que la Reina Valera entrega. ¿Dónde comienza el texto o el relato en este caso? Da igual para lo que acabamos de leer, porque es un texto por una parte, pero de manera técnica es un relato. Muy bien. Segunda, repito, ¿dónde comienza el relato o el texto? Segunda pregunta, ¿dónde termina el relato o el texto? ¿Dónde termina el relato o el texto? Curioso, usted dirá eso. Los que leyeron deben estarse burlando de mí. Los que leyeron, pues los que leyeron. 3. ¿Qué hay antes de este relato? ¿Qué hay antes de este relato?
inmediatamente antes, ¿no? ¿Qué hay antes de este relato o texto? ¿Qué hay antes de este relato o texto? La siguiente pregunta. ¿Qué hay después de este relato y de este texto? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los dos elementos más importantes del relato? ¿Cuáles son los dos elementos más importantes del relato? Eso creo que es la pregunta número 5. Muy bien. Última pregunta. ¿Cuál es la característica esencial del discurso? ¿Cuál es la característica esencial del discurso? Muy bien. No comentarios. Si acaso tolera cada respuesta una frase, una palabra, máximo 2. Así es que los que leyeron las notas sabrán muy bien que la mitad o más de estas preguntas las he sacado de las preguntas hechas en la guía. Pero tiene una razón. Ya lo explicaremos. Revisen, no tienen que decirlo de memoria. Ahí está en sus notas. No tienen que memorizar, no se trata de memorizar, se trata de entender. Ahí está en las notas. Revise sus notas, mírelas. Seguramente usted las sabe porque las ha leído. Listo. Mire las notas. No quiero que memorice. Muy bien, tiene unos minutos para contestar. Y luego vengo y comienza a desfilar la gente.
Los que ya concluyeron me van haciendo señal con la mano, por favor. Supongo que tenemos a 2 que ya concluyeron. Albanelli, Christopher. No sé quiénes más ya concluyeron. José. Elkin. Algunos aprovecharon para hacer vacaciones. Creo con uno más que concluya ya podemos continuar, pero por lo visto todavía van. En el proceso. Bueno, ¿quiénes más ya terminaron aparte de los que dije? Carmen y Omar todavía no. Esmeralda, perfecto. Omar, Sí, ¿ya? señor, ya terminamos. Bueno. Ok, Marco, ¿terminaste? Todavía no. Todavía no Ok. estoy. Ok, listo. Bueno, no sé, Marco, si quieres continuar mientras nosotros adelantamos, listo, pero si quieres parar ahí y trabajar con nosotros, mejor. Esta primera parte tiene que ver con aprender a delimitar el texto. La delimitación del texto es absolutamente crucial. Absolutamente crucial. Para predicar, para enseñar, incluso para memorizar, por simple espiritualidad individual, mínimo para que yo lo sepa, pero es una responsabilidad ética, y cuando digo responsabilidad ética,
tiene que ver con todo lo que eso conlleva de nuestra responsabilidad con los demás, en que los estemos guiando adecuadamente. Jesús dice, un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos van a caer en el hoyo. Si yo no sé de la Biblia y me hago maestro, wow. Primero, el Señor sabe que no estoy siendo ético en eso. Es como que un cirujano no sabe hacer la cirugía y se atreve a hacerme la cirugía. Y creo que allí el médico, el cirujano incurriría en un delito. Y necesitamos entender eso nosotros. No necesitamos ser por ser, necesitamos caer, perdón, en la liviandad por el hecho de ser predicadores, por el hecho de hablar de religión, hablar así porque sí. Saben ustedes que hoy hace 8 días me sentí muy incómodo, no puedo negarlo, y seguramente ustedes dirán que debí reaccionar de otra manera y hasta derecho tendrán si piensan de ese modo, porque el texto mismo decía de quién trataba el cuerpo. Y cuando pregunté sobre el cuerpo, alguien me salió con una propuesta, no recuerdo quién ahora, gracias a Dios que ya no me acuerdo quién fue, vendiéndonos un modelo de ascetismo, de cómo podemos tratar bien a nuestro templo. Nuestro cuerpo es nuestro templo. Cuando el texto nada tiene que ver con el cuerpo del individuo, con la anatomía del cristiano. Nada tiene que ver el texto, absolutamente nada. Y el texto lo dice, y fue eso, reitero, lo que a mí me incomodó, porque somos maestros, somos grandes, y eso, Dios mío, ¿para dónde va la iglesia con ese tipo de guías? Y eso me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo. Entonces, vamos a aprender a delimitar el texto. Aprendamos a delimitar el texto, sepamos por la estructura interna del texto, como los que trabajan con el diamante. El tallador de diamante no talla el diamante a criterio del tallador. El tallador encuentra los lineamientos del propio diamante para resaltar la forma que el diamante tiene. Nunca juega el tallador de manera irresponsable, imponiéndole ¿qué diría yo? Su técnica arbitrariamente para hacer del diamante lo que al tallador le interesa, ¿no? Encuentra la estructura natural del diamante y eso es lo que hace el tallador. Y nosotros necesitamos hacer exactamente eso con el texto bíblico. Aquí no hay arbitrariedad. Usted dirá, pero si alguien se tomó la libertad de ponerle subtítulos, ¿yo por qué no? Ojo, la irresponsabilidad del otro no justifica la mía. La irresponsabilidad del otro no justifica la mía. Bueno, de pronto lo hizo de buena intención y se le abona, se le aplaude, como a muchos también el día de hoy, ¿no? Entonces, delimitar el texto, saber dónde comienza, dónde termina. Y no es mi criterio, no es mi arbitrariedad de maestro, de predicador, que porque yo soy famoso, ¿no? Porque conmigo resucitan muertos y los demonios chillan y salen, y mejor dicho, yo ya soy libre para hacer decir al texto lo que quiera y mutilar donde quiero y tomar solo la parte que me corresponde. Es como que alguien encuentra a una niña con cara bonita y de pronto su anatomía no es tan favorecida y dijera, esta niña solo me gusta la cara, así que voy a cortarle el cuello
y voy a quedarme únicamente con la cabeza de ella, ¿no? O el cuerpo de esta niña es bonita, pero la cara no tan favorecida, entonces cortémosle el cuello, botémosle la cabeza, quedémonos solo con el cuerpo bonito que tiene. No, es el paquete completo. El texto es el paquete completo. Eso es lo que quiero poner de relieve en esto de delimitación del texto. Entonces, querida Anita, ¿dónde comienza el relato? ¿Dónde? ¿En qué versículo? Bueno, yo diría que en el versículo 12, Ajá. ¿Por qué? porque está precedido de la palabra después. Ok. Ok. Eso es lo que dice el texto. Gramaticalmente, la palabra después, ¿qué es? Gramaticalmente. Después, después de algo ¿Es un sucedido. artículo, es un verbo, es un adjetivo? ¿Qué es? Se me olvidó. Buena pregunta. Pues nadie va a entrar al cielo ni por saber qué es gramaticalmente esta palabra, ni nadie se va a ir al infierno por no saberlo. De pronto al infierno de Miguel de Cervantes Saavedra, pues se revuelca en su tumba cuando hacemos mal uso del español, pero aparte de eso no creo que nadie más se vaya para el infierno por no saber. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Pues esto es un adverbio de tiempo, ¿no? Esto es un adverbio de tiempo, es después, seguidamente, ¿no? Entonces, eso es lo que va determinando dónde comienza el texto, en este caso el relato. Ya veremos más adelante que uno de los elementos básicos de un relato es el manejo del tiempo. Y este adverbio de tiempo me ubica en el relato. Ha quedado algo atrás. Jesús hizo tal y tal cosa. Después hizo otra cosa. Antes, durante, después. Cantó antes, cantó durante, cantó después. Hizo un milagro antes, hizo un milagro durante, hizo un milagro después. O enseñó antes, enseñó durante o enseñó después. Antes, durante y después. Los tiempos verbales y sus adverbios están conjugados en pasado, presente y futuro, indiscutiblemente. Entonces, lo que hay que es tener cuidado con esas cosas al leer el texto. Si no entendemos estas cosas, reitero, pasamos por la superficie del texto y no nos fijamos. Leemos demasiado a prisa el texto. Ok. Sí, estamos de acuerdo ahí. Eso es la delimitación. ¿Dónde termina el relato? Este relato, ¿dónde termina? Elkin, ¿dónde termina este relato? La segunda clave es el versículo 23, durante su estancia en Jerusalén. Ok. Ok, está bien. Eso es lo que el texto guía dice. Ahora, no tenemos el tiempo aquí para que yo les asigne un texto del mismo evangelio de Juan o de cualquier otro evangelio para que ustedes me delimiten el texto. No tenemos el tiempo, pero me gustaría hacer ese ejercicio. Les dejo un reto aquí. La próxima vez que ustedes reciban una invitación o tengan un compromiso para enseñar o para predicar, lean el texto y delimítenlo adecuadamente. En la dinámica interna del texto, en el flujo interno del texto, encuentren dónde comienza y dónde termina, leyéndolo. Vuelvan a esta guía de nuestra lectura guía, vuelvan allí, léanlo una y otra vez y por comparación
¿no? Por comparación, vayan ustedes adquiriendo esa destreza, ¿no? Nadie nace sabiendo y en principio no siempre es fácil, pero uno va adquiriendo la destreza a medida que lo va haciendo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué hay antes de este relato? Estamos hablando de inmediatamente antes de este relato. Bueno, esta pregunta es para Esmeralda. Buenas noches a todos. Sí, pastor, lo que hay antes es el relato de las bodas de Canaán, el texto de las bodas de Canaán. Ok, es perfecto eso. Y usted dirá, ¿y por qué tengo que volver allá? Si yo no sé qué está antes del texto, ¿cómo es que puedo leer después? ¿Cómo? Porque se supone que el sujeto actuó antes en algo y ahora va a actuar en otra cosa. Antes actuó en esto, luego va a actuar o después va a actuar en esto. Entonces, está antes de este relato el relato de las bodas de Caná. No es Canaán, es Caná. Bien, Jesús no es que él oficia una boda, no, él está en una boda. Y ahí tengo que hacer pregunta. Por favor, no en una lectura literal, porque esa es la aparente trampa de Juan. No trampa porque Juan nos lo presentara como trampa, sino nosotros nos inventamos la trampa de caer en el literalismo y en el inmediatismo. No, Juan tiene una lectura teológica de las cosas. Va más allá de la letra, más allá de la letra. Jesús asiste a una boda. Bien, en Caná de Galilea. Ustedes lo saben. Sucede que en la boda la pareja tiene sus invitados. Hay 6 tinajas de agua. Jesús, sus discípulos y María, la mamá de Jesús, asisten a la boda. Supongo que los hermanos también, porque donde papá y el hermano van, pues los hijos menores también van de colinchado para aprovechar el vino o la comida, creo yo. Y en el pueblo judío era así, la familia entera iba, se invitaba al papá y se iba toda la tribu. Entonces, van todos ellos y durante la fiesta falta el vino. Muy bien, María le dice a Jesús, y Jesús, para hacer corto el relato mío, Jesús manda llenar las 6 tinajas de agua hasta el borde y luego convierte el agua en vino. Algunos protestantes de América Latina dicen que Jesús convirtió el vino en agua, porque beber vino es pecado, ¿no? Condena y etcétera. Entonces Jesús no podía contribuir al pecado y ellos tienen su versión y dicen que Jesús convirtió el vino en agua. Yo le creo al relato. El relato dice que Jesús convirtió el agua en vino. Ojo, en vino, no en jugo de uva, ¿no? No en jugo de uva. Al punto que allí había, ¿cómo es que se llama a los que catan el vino? A los catadores, un sommelier, ¿no? Esos que están especializados para catar vino y saben que el vino, el tempranillo, no es lo mismo que el vino a medio madurar y el vino que está muy bien madurado de una cosecha anterior que es muchísimo mejor. Eso lo sabe cualquier consumidor de vino elemental, por agreste que sea.
Y cuando la Biblia dice que el maestresala o sommelier probó el vino, dijo que ese era el mejor vino. Entonces, no es que Jesús haya convertido el vino en agua para simpatizar con nuestros hermanitos allí que se rasgan las vestiduras, y por otra parte, para otros medio arreglar, medio corregir el desacierto de Jesús, dicen, no, es que no convirtió en vino, sino en jugo. Entonces, quieren arreglar la equivocación de Jesús, ¿no? Jesús se equivocó, entonces ellos arreglan de que fue jugo. No, fue vino. Ahora bien, eso es el relato. Y estoy haciendo un poco de exageración indiscutiblemente, y no tanto exageración de pronto en el lenguaje o en el gesto que hago, pero así lo pronuncian muchos creyentes. Pero bueno, ahora bien, eso es la letra. Y podemos tomarlo, sí, como un ejemplo de una boda. ¿Cómo se hace en una boda? Siempre hay que tener vino, ojalá 6 tinajas de vino, mínimo, en una boda, porque hay que imitar a la letra el texto, ¿no? Porque somos muy literales. Entonces, el día que ustedes se casen, tengan 6 tinajas de vino, porque eso fue lo que Jesús dijo. Uno a veces cae en ese tipo de formalismos, ¿no? De reduccionismos, sobre pretexto de ser fieles al texto. Pero el sentido teológico, el sentido simbólico de este relato que antecede a lo que estamos leyendo, ¿de qué trata? ¿Quién quiere contestarme? ¿De qué trata el sentido teológico? ¿Quién quiere contestar libremente, por favor? Elkin. Bueno, creo que la clave está en el versículo 4, cuando Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y esa hora se refiere a la muerte y exaltación de Jesús. Ok. Indiscutiblemente es la misión mesiánica de Jesús lo que está simbolizado en estas bodas. Es la misión mesiánica de Jesús aquí en la tierra, que concluye con lo que él quien acaba de decir en la pasión y resurrección de Jesucristo, más toda su trayectoria de durante 3 años y medio de enseñar, de hacer milagros, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, es la misión mesiánica de Jesús, por aquello de que en el Antiguo Testamento Dios busca una esposa y es Israel la esposa de Dios. Y en el Nuevo Testamento Jesús busca una esposa y su esposa es el mundo. No es Israel, no son sus discípulos, sino el mundo entero. Por eso está construido en simbolismo de boda. El simbolismo de la boda dirá, este es el matrimonio de Jesús con la humanidad. Esa es la misión de Jesús. Bien, para aquellos apocalípticos que radican que las bodas del Cordero será por allá en la ultra historia, ¿no? En 2000 años, en 5000 años o en 10,000 años, dependiendo de cuánto dure la historia. Las bodas del Cordero ya sucedieron. Ya Jesús se casó con la humanidad, con el sello de su propia sangre. Ya eso está sellado. Pero bueno, eso es otro asunto. Ahora, entonces, ojo con lo que vamos a decir. Ojo, eso es lo que antecede a nuestro relato. La misión mesiánica de Jesús durante 3 años y medio, culminando con la pasión y la resurrección. Siguiente pregunta. ¿Qué hay después del texto? Digan, por favor. Bueno, tengo que preguntar a alguien. Esta vez, Christopher. Bueno, después del texto viene el anuncio del relato con Nicodemo. El relato de Nicodemo, o sea, la entrevista de Jesús con Nicodemo. Bien,
Gracias, Christopher. Ahora, la pregunta es, así como el relato de las bodas de Caná enseña simbólicamente una cosa, ¿qué enseña el relato de Nicodemo de manera simbólica y teológica? ¿Qué enseña el relato? ¿Quién quiere contestar libremente aquí? La resurrección, ¿no? José, Sí, dime. la resurrección. Claro que sí. Claro que sí. Es la resurrección de Jesús. Entonces, ojo con lo que vamos a decir. En el antecedente está la misión mesiánica de Jesús y en lo que está posterior a nuestro relato de análisis está la resurrección de Jesús. Pregunta, ¿de quién trata el relato esencialmente? Contesten. ¿Alguno quiere contestar? ¿De quién trata el relato? De Jesús. Claro. Si se mueve como pato, camina como el pato, nada como el pato, ¿qué será? Un pato. Pues, supongo yo. Si en el antecedente está Jesús con su misión y en lo que sucede está Jesús resucitando, pues en el centro está Él. El personaje central de este relato ya está dicho, será Jesús. Ahora, por la manera misteriosa en que actúa dentro del relato, la pregunta para el auditorio del momento es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese Jesús que actúa de una manera no convencional, de una manera desafiante? ¿Quién es Jesús? Ok. Eso es lo que nosotros podríamos hablar respecto a delimitar el texto. Siempre hay que saber, ojo, siempre hay que contestar a estas preguntas de una manera clara. Reitero, esas preguntas hechas, hay que saber qué hay antes, qué hay después. Hay que contestar sí o sí esas preguntas para todo relato, Antiguo, Nuevo Testamento, para todo relato. No siempre va a ser fácil detectarlos, pero con paciencia, con lectura detenida, metiéndose en el texto, se descubre. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los dos elementos esenciales del relato? Carmen. Pastor, uno, que el relato está compuesto por episodios. Y dos, que estos episodios están delimitados claramente por ciertas palabras, como lo pudimos ver acá, el después, el siguiente día, al otro día. Palabras claves que delimitan esos episodios. Gracias, Carmen. ¿Alguien más quiere decir algo? Por favor, ¿cuáles son esos elementos? ¿Alguien? Por favor. Los elementos son Jesús y el templo. No. No de este relato, de un relato, cualquiera que sea. Cuando hablamos de un relato, ¿qué hace que yo, prima facie, como dicen, a simple vista, diferencie ese relato de un discurso para no confundirlo con un discurso? ¿Cuáles son esos elementos básicos? Está en el texto guía que ustedes están leyendo. Nada es preguntada de manera arbitraria. Hay que diferenciar el relato de un discurso. El relato, dice la guía, el relato narra los acontecimientos insertos en una intriga. Muy bien. Ahí están las dos palabras claves. ¿Cuáles son?
El relato narra acontecimientos insertos en una intriga. El discurso... Hasta ahí. No ahondemos más. Todos lo han leído. Hay dos palabras claves ahí. Uno es acontecimiento y dos es intriga. Esos son los dos asuntos claves de un relato. El acontecimiento. ¿Qué aconteció? ¿Qué sucedió? ¿Qué hecho se llevó a cabo? Es el acontecimiento lo que determina qué es un relato. Y ese relato tiene una serie de relatos, microrelatos al interior del gran relato. Hay una serie de eventos, una secuencia de pequeños relatos, microrelatos, que construyen la intriga, al punto que ellos se preguntarán, ¿quién es este, no? Porque todo lo que Jesús hace va generando inquietud. Ya lo veremos cuando entremos un poco más en el texto, por qué razón asediaron a Jesús hasta matarlo, porque generó demasiada intriga. Muy bien, entonces eso es. A ver. No tenemos el tiempo. Iba a hablarles un poco de una literatura del premio Nobel, pero no alcanzamos porque se me va mucho el tiempo. Ya estamos vencidos de tiempo, cosa que con sabiduría varios ya abandonaron el proyecto porque me estoy demorando mucho. La última pregunta. ¿Cómo era la última pregunta? ¿Quién lo tiene? Se me olvidó a mí. ¿Cuál es la característica esencial del discurso? Muy bien. Gracias, Christopher. ¿Cuál es la característica esencial de un discurso? Sin importar si es un discurso profético, un discurso sapiencial, un discurso poético, un discurso del evangelio o un discurso epistolar, no interesa. ¿Cuál es esa característica esencial para decir, en este texto bíblico que yo estoy analizando, no hay relato, sino discurso? ¿Cuál es la diferencia? Si el relato tiene dos ingredientes básicos, uno, el acontecimiento, y al interior unos microacontecimientos, una serie de microacontecimientos, de los que normalmente, si uno está interpretando un relato, el gran relato nos dará el tema principal y los pequeños microrelatos que la estructuran nos darán las divisiones. Eso es la estructura interna del relato. Pero no puedo manejar así los discursos. Entonces, un discurso no tiene ni acontecimiento ni intriga. ¿Cuál es la característica esencial o principal de un discurso? Esta vez vamos a preguntar a Albanelli. Es el uso de la palabra individual. Gracias, Albanelli. Ese es un individuo disertando sobre algo. Esa es la única palabra de él, ¿no? Y es en primera persona. Eso es lo que pasa con las cartas de Pablo, por ejemplo. Habrá uno que otro relato que Pablo intercaló entre sus discursos, pero predominantemente es un discurso, lo que él tiene. Y el discurso se analiza de otra manera, ya nosotros lo veremos. No tenemos el tiempo tampoco para entrar, obviamente, a hacer un estudio de semiótica, pero si podemos entender un poco estos detalles, vamos en el buen camino, aun cuando de aquí a mañana ustedes puedan hacer un estudio de semiótica o un estudio de crítica textual
o un estudio histórico crítico de la Biblia y de los relatos. Pero reitero, se analiza de modo distinto tanto el relato como el discurso. Eso quería enfatizar en esta noche para que por favor sean prolijos, sean cuidadosos, sean éticos, para que no seamos un ciego guiando a otros ciegos. Si no entendemos eso, queridos, sencillamente andamos por la superficie especulando lo que de pronto ni nosotros entendemos y transmitiéndoles a los demás un poco de confusión. Eso pasa con los discursos religiosos improvisados, irresponsables, carentes de ética. Me refiero especialmente a los que tienen grandes responsabilidades. Cuando uno los escucha hablar y tuercen las escrituras porque desconocen esto, se tiende a estandarizar los discursos y los relatos. Y no todos los relatos hablan de lo mismo, ni todos los discursos tratan de lo mismo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Muy bien, creo que por hoy he concluido. Si hay preguntas, háganlas, contestamos a una o dos preguntas para que se vayan antes de que me odien más de lo que ya. ¿Hay preguntas? No, Elkin, no hay preguntas. Estoy ahí mirando rostros a ver si alguien tiene cara de preguntar, pero no. Ah, caramba, ¿tú conoces? Bueno, no sé, bueno, vuelvo a preguntar si quizás alguien quiere comentar, añadir o preguntar algo al respecto. Hable ahora o calle para siempre. Me parece importante el ejercicio pues que se plantea porque es fundamental, ¿no? Es fundamental en nuestros acercamientos al texto, que a veces lo hacemos más desde una interpretación literal o en su efecto alegórica, ¿no? Sí, predomina mucho la literalización, ¿no? De allí viene precisamente el fundamentalismo, ¿no? La Biblia dice, ¿no? O sea, me atengo a la letra, reitero, pretextando de que soy leal al texto, y lo que estoy cayendo de buena fe, de buena intención, es en un reduccionismo literalista, quitándole todo su sentido. Si yo reduzco las bodas de Caná, ¿no?, a la pura letra, voy a sacar un método de cómo se hacen las ceremonias matrimoniales. De verdad, exageré un tanto y no habrá quien, perdón, no faltará quien lo haga, en donde ponga 6 tinajas de agua y ayune hasta que se conviertan en vino. No faltará quienes lo intenten por lo menos, o quienes sueñen por lo menos, porque han reducido al literalismo, no entienden la misión con la que Jesús viene a esta tierra para contraer nupcias, como Dios lo hizo en el Antiguo Testamento con la Israel, pese a sus veleidades, ¿no? Y el mejor ejemplo de las veleidades de Israel o es Oseas, cuya analogía con, ¿cómo es que se llama? Tamar, Gomer. la esposa de Oseas. Gomer. Gomer, muchas gracias. Si es que yo no sé de Biblia. Entonces, Gomer es el mejor ejemplo con su prostitución, con venderse a un proxeneta, pese a que el profeta se muere por ella amándola. Ese es el mejor retrato de las veleidades de Israel, pero el Señor en el Antiguo Testamento es esposo
de esa Israel veleidosa. Ahora, si ustedes leen Ezequiel es mucho más crudo, mucho más descarnado, incluso metaforizando la sexualidad. Si ustedes leen con cuidado, es una sexualidad desbordada, que hiere la susceptibilidad de unos pocos castos como yo, porque censura precisamente con metáfora sexual las veleidades de Israel frente a su esposo, que es el Dios nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, de la misma manera que Dios ama a Israel con todas sus veleidades, Jesús ama al mundo con todas sus veleidades. ¿De dónde viene la intolerancia de que Jesús no ama a los pecadores? No sé de dónde la cosechamos. No sé, la verdad no lo entiendo. Entonces, si entendemos las bodas de Caná realmente en su sentido espiritual y teológico, entenderemos que lo que hace Jesús es amar al mundo. Y no en vano, solo un capítulo más adelante, en Juan 3:16 dirá, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Precisamente enseguida del diálogo, creo, con Nicodemo, ¿no? Entonces, esas cosas deben quedar claras para que nosotros entendamos que literalizar solo es para comenzar, nunca para cerrar horizontes de interpretación. Y Juan es un maestro en presentarnos precisamente una apertura a la espiritualidad, a la interpretación teológica, no quedándose únicamente en la letra o en lo literal, quiero decir, ¿no? De un relato o de un texto o de un comentario o de un hecho. Si ustedes leen, por ejemplo, la multiplicación de los panes en Juan, de cómo Jesús llega hablando del pan espiritual, del auténtico pan que ha venido del cielo, al punto que él dice, yo soy el pan de vida. El verdadero pan que Dios da al mundo, ya no a Israel, no es el maná que cayó en el desierto, ni el pan que yo he multiplicado y 5,000 hambrientos se han saciado y después se han olvidado y después me van a crucificar, no, sino el verdadero pan que mi Padre ha enviado soy yo. Yo soy el pan de vida. Eso es trascender a la simple letra. Eso es saltar, romper la literalidad. Reitero, quienes de manera fundamentalista leen solo la letra del texto, pretextando ser fieles, lo único que muestran es un poco de ignorancia y, bueno, también por ignorancia, el reduccionismo literalista, ¿no? Creo que ya eso se ha dicho hasta la saciedad. Listo, no sé si hay alguien más que quiera decir algo. Ah, pensé que yo lo había borrado con una magia aquí. Muy bien. Paz, no, yo creo que es simplemente comentar que es bueno, o sea, te da mucho más seguridad en el momento de enseñar o predicar un texto, haciéndolo de una manera mucho más sistemática, más organizada. Seguramente uno a veces tiene el error de llevar esos conceptos preconcebidos al texto, ¿no? Y no acercarse de una manera fidedigna al mismo. Entonces, creo que el hecho de poder seguir estos pasos, delimitar el texto, determinar qué tipo de texto, y luego pues con los siguientes pasos hace que sea un proceso mucho más metódico, que te genera más seguridad, un proceso mucho más objetivo en el momento de poder primero estudiarlo y luego transmitirlo. Tal cual, Elkin, tal cual. Bueno, no sé, creo que ya no hay más preguntas ni comentarios al respecto. Entonces, pues,
Ya seguiremos analizando este mismo capítulo la próxima semana. No se despegue de nuestra programación diaria. No, así que bueno, pues esto sería todo por hoy. Esperamos que puedan seguir leyendo lo siguiente. Lo siguiente es la etapa 3, que corresponde a analizar la construcción del texto. Eso está dividido en varias cuestiones. La primera cuestión, que es el lugar y el tiempo. La segunda cuestión, que son los actores. Tercera cuestión, el relato. Y la cuarta cuestión, el narrador. Entonces, esto hablamos de las páginas 171 a 174. Es la etapa 3, para que ustedes puedan también seguir leyendo y podamos seguir disertando sobre esto la próxima clase. Con esto, entonces, pues, no sé si terminamos con una oración. ¿A alguien le gustaría postularse para poder terminar nuestra clase con una oración? Mientras piensan los postulantes, querido Elkin, para la oración, solo recordar, por favor, lean la guía antes de la exposición. Obviamente, quien lo expone tiene que conocer para que lo exponga muy bien. Y cosa de que inmediatamente concluya la exposición, nosotros podamos hacer otro ejercicio para que podamos quedar mínimamente sensibilizados para interpretar un relato, ¿no? Es nuestro trabajo, es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad. Como consejeros, como maestros, como predicadores, como guías espirituales, sin importar el nivel de las edades que manejamos. Algunos manejan niños, otros manejan adolescentes, otros manejan jóvenes, otros manejan adultos, otros manejan líderes, otros manejan a ministros, y se necesita entender eso. Hay mucha necesidad, reitero, de ir a la Biblia, conocer la Biblia, no manosear el texto. Creo que es suficiente por ahora. Y ahora sí, Elkin, discúlpame que llueva sobre mojado. Ok, gracias, pastor. Entonces, bueno, ¿alguien quiere orar? A ver, ¿quién tiene cara de oración? Ah, mira, ya lo vi. Marco. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, esta oportunidad de capacitarnos, de herramientas útiles en tus manos, Dios, y que hagas tu propósito en nuestras vidas. Te agradezco por mi profesor, por el monitor, por mis compañeros, Señor. Bendícelos, Padre, que nunca falte en ellos, Señor, la sed, el amor por la palabra, como hasta ahora lo han demostrado, y ayúdanos, Señor, en este camino a entender que tú nos puedas recordar cada cosa, Señor, que sea de provecho para nuestras vidas. Nos bendecimos, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de mis compañeros que están ahí al frente del computador, del celular, y ayúdanos en este propósito de ser instrumentos útiles. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.